a resolver este ejemplo, donde digamos que me complican un poquito más las cosas con respecto a los anteriores, pero es la misma idea, es exactamente lo mismo. Me están diciendo que tengo un ángulo en el tercer cuadrante, es alfa, y me dan información de tangente. Y me dicen que hay otro ángulo que es beta en el cuarto cuadrante y me dan la información con secante. Incluso lo voy a hacer en dos dibujos separados para no confundir las cosas. Vean, voy a bajar un poquito para hacer los sistemas de coordenadas. Entonces, igual que antes, monto un sistema de coordenadas aquí. Y voy a aprovechar de una vez y monto un sistema de coordenadas de este otro lado. Entonces, con uno voy a hacer el dibujo de alfa, con el otro voy a hacer el dibujo de beta. ¿Los podría hacer en el mismo dibujo? Sí, no hay ningún problema. Más estos que están en cuadrantes distintos, entonces los dibujos no se van a mezclar mucho. Los voy a hacer en distintos sistemas de coordenadas para que de pronto quede más claro el proceso. Entonces, uno está en el tercer cuadrante, por acá. Voy a ponerlo en rojo. El otro está en el cuarto cuadrante. Nada más para revisar bien porque estoy viendo secante es 1 entre coseno. Lo estoy poniendo mal porque secante en el cuarto cuadrante es positivo. Ajá. Entonces en realidad ese secante lo necesito o en el segundo o en el tercero o cambiar ese secante a positivo. Mejor cambiemos ese secante a positivo, más fácil. Así. ¿Verdad? Como me estoy inventando el ejercicio y me puede pasar eso, ¿verdad? Que se me fue un zafis. Entonces tangente está bien porque tangente es positivo en el primero y en el tercer cuadrantes. Y estoy tomando secante, que es 1 entre coseno, o sea, tiene el mismo signo que coseno. Y coseno es positivo en el primero y en el cuarto. Entonces en el cuarto ocupaba que fuera positivo. Monto los ángulos de referencia. Entonces, para el tercer cuadrante, el ángulo de referencia sería este de aquí. ¿Ok? El ángulo original en posición estándar, que usualmente el ejercicio dice que están en posición estándar, es este. Pero yo monto mi ángulo de referencia. Igual acá, el ángulo en posición estándar es este. Pero yo tomo entonces el ángulo de referencia, que es el ángulo que se forma con el lado más cercano del eje X. Siempre es un ángulo entre 0 y 90 grados. Y por acá voy a cerrar ese triángulo del dibujo derecho. Aquí el triángulo que se forma en el cuarto cuadrante tiene esa forma, ¿verdad? Con ese ángulo de referencia. Entonces, una de las informaciones me dice que tangente de alfa da 5. 5 es lo mismo que 5 dividido entre 1. Es exactamente lo mismo. Eso lo pongo porque tangente es opuesto entre adyacente. Entonces aquí me está diciendo que el opuesto mide 5, que el adyacente mide 1. Entonces voy a mi triángulo con respecto al ángulo de referencia y digo el opuesto del ángulo de referencia mide 5. El adyacente de mi ángulo de referencia es 1. Pero estoy en el tercer cuadrante, donde tanto las X como las Y tienen que ser negativas. Como son negativas, aquí debería ir el menos 5 y aquí menos 1, o sea que el adyacente es en realidad menos 1 y el opuesto es menos 5. Vean que la tangente da lo mismo. ¿Cuánto es tangente en ese triángulo? Tangente de alfa. Menos 5 entre menos 1. Se cancelan los menos, me da 5. ¿Ok? Ese es el cuidado que hay que tener con respecto al cuadrante. Ver cuál es positivo y cuál es negativo, o si ambos son negativos, como en este caso. De ahí ya podría sacar, bueno, con Pitágoras la hipotenusa,
¿verdad? Con Pitágoras, calculo la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa al cuadrado es, bueno, la suma de los catetos al cuadrado, uno es menos 1, bueno, lo puedo poner como 1, no hay problema, igual da lo mismo, y menos 5 al cuadrado. Entonces la hipotenusa sería la raíz de 26. 25 más 1, sí, raíz de 26. Ya conociendo esas tres, ¿verdad? La hipotenusa y los catetos, ya puedo sacar cualquier identidad, más bien cualquier función trigonométrica con respecto a ese ángulo. Le puse cita, ¿verdad? Pero el original también se llamaba alfa. Fue como en el ejemplo anterior, veníamos poniéndole alfa al ángulo de referencia. Entonces, en realidad, el original es alfa, tangente de alfa da 5. Ajá. Este es el ángulo de referencia que no se le voy a poner más bien cita, entonces. Que ya puedo calcular cualquier función trigonométrica con ese ángulo alfa. Igual aquí le puse el nombre raro, ¿verdad? Porque aquí el ángulo es beta. Me dice la información que secante de beta a 3/4. 3/4, otra vez puse algo mal, perdón, eso está mal. Démosle vuelta, porque secante da, y lo dije y lo escribí mal cuando escribí el ejemplo. Secante me tiene que dar más grande que 1. Pongámosle al revés 4/3, o arreglémoslo más fácil, para que no tengan que borrar. 13/4. 13/4. Ya, listo. Okay. Secante de beta da 13/4. Entonces el ángulo beta es ese ángulo rojo y yo voy a tomar como referencia, le voy a llamar cita a este ángulo de aquí, que es el ángulo de referencia. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es secante? Secante es lo opuesto a coseno. Coseno es adyacente entre hipotenusa, entonces secante es hipotenusa entre adyacente. Ok, pongámoslo en rojo, es hipotenusa sobre adyacente. Quiere decir que la hipotenusa mide 13 y el adyacente mide 4. Entonces vengo a mi triángulo y digo, ok, la hipotenusa dice que da 13. Y el adyacente a mi ángulo de referencia dice que da 4. ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? Las X son positivas, o sea que está bien esa medida del adyacente, tiene que ser positivo. Y la hipotenusa siempre es positiva. Todo bien. Por Pitágoras voy a sacar la medida del opuesto. Yo sé que el opuesto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado menos el adyacente al cuadrado. O sea, que el opuesto es la raíz de 13 al cuadrado, 169, menos un 4 al cuadrado, que es 16. O sea, que el opuesto mide la raíz de 153. La raíz de 153. Con ese triángulo de la derecha, ya yo puedo sacar cualquier función trigonométrica para el ángulo beta. Bueno, ahora sí, ¿qué me están pidiendo? De calcular el valor exacto de seno de alfa más beta. Bueno, calculemos el valor exacto de seno de alfa más beta. Voy a bajar aquí un poquito. Me dice que yo tengo que calcular seno de alfa más beta. Pero yo conozco una identidad trigonométrica que me dice que el seno de una suma es el seno del primero coseno del segundo más seno del segundo coseno del primero. Y yo dije que yo puedo ya con esos triángulos calcular cualquier función trigonométrica de alfa o de beta. Entonces, ¿puedo calcular seno de alfa? Claro que puedo calcular seno de alfa. ¿Cuánto es seno de alfa? Voy a mi ángulo alfa y en el triángulo de referencia digo que es opuesto entre hipotenusa. Menos 5 entre raíz de 26. Puedo calcular coseno de beta. Ahora estoy trabajando con beta. Me voy al dibujo de la derecha. Estoy trabajando con beta.
¿Puedo sacar coseno de beta? Claro. ¿Cuánto es coseno de beta? Utilizo mi triángulo de referencia y digo, coseno es adyacente entre hipotenusa, 4 entre raíz de 13. Perdón, 4 entre 13. 4 dividido entre 13. Voy al dibujo de la derecha, porque estoy trabajando con beta, y calculo seno. Seno es opuesto entre hipotenusa. Raíz de 153 entre 13. Raíz de 153 dividido entre 13. Por último, coseno de alfa. Me voy a alfa, al dibujo de la izquierda. Y coseno de ese triángulo que estoy tomando como referencia. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Menos 1 entre la raíz de 26. Menos 1 sobre la raíz de 26. ¿Ok? Ese es el valor exacto. Ya lo encontré. Podría ser que lo simplifique un poco, ¿verdad? Ya aquí depende de qué tan simplificado lo quiera. Eso es menos 20 entre raíz de 13 raíz de 26. Y aquí tengo, no sé cómo escribirlo, menos 1 sobre 13 multiplicado por la raíz de 153 sobre 26. Bueno, tiene el mismo denominador, ¿verdad? Eso es lo mismo que menos 20 menos raíz de 153 dividido entre 13 raíz de 26. ¿Ok? Y listo, ya lo tenemos. Ahora ya lo resolvimos sin utilizar la calculadora y encontré el valor exacto. Probablemente si yo pudiera utilizar la calculadora, igual podría encontrar ese valor, pero no me lo daría exacto. Entonces con ese enunciado que me pide que lo haga de forma exacta, ahí uno los obliga a que tienen que hacerlo sin calculadora. O sea, tienen que hacer los dibujitos, vean qué montón de cosas tengo que conocer. Y esa es la idea, ¿verdad? De este tipo de ejercicios, que sepan dibujar el ángulo, ponerlo en el cuadrante correspondiente, saber cuál es el ángulo de referencia, montar el triangulito que voy a utilizar como referencia y recordarse qué significa cada una de las funciones trigonométricas o de las razones trigonométricas en un triángulo, que si es opuesto entre hipotenusa, hipotenusa entre adyacente, ese tipo de cosas. Monto entonces los numeritos, saco por Pitágoras y puedo encontrar el resto de valores exactos. ¿Ok? Y listo, ya resolvimos entonces el ejercicio.